Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer el reforzamiento de la I3 de Biología de la Célula. Mi nombre es Begoña Torres, acá les dejé todos mis datos. Si tienen cualquier duda, por favor, no duden en preguntarme, me da lo mismo la hora, así que pregunten nomás. Estoy en cuarto año de college, estoy haciendo el major de Ciencias Biológicas, así que esto es lo que estudio, es mi pasión, así que de verdad me encanta. Le puse harto amor y cariño al reforzamiento, así que ojalá les guste y que queden claros los conceptos. Vamos a ver citoesqueleto, comunicación celular, organización del DNA, expresión génica y el ciclo celular y la mitosis. Voy a tratar de ir lo más rápido posible para no quitarles mucho tiempo y contarles que todas las cosas que estén escritas así en letra de computador son ideas claves de cada una de las secciones. Entonces, si ustedes antes de la prueba lo leen y entienden todo, significa que están listos y se van a sacar un 7. ¿Ya? Les recomiendo que lean este libro, que es el Alberts, de donde yo saqué toda la información, pero como estamos cortos de tiempo o no les interesa tanto la biología, cualquier pregunta o concepto lo ven en este, que es un resumen muy bueno del libro, súper corto y conciso. Así que partamos. Se van a ir dando cuenta que en este resumen ocupé muchas figuras y no en esta página, pero en las otras hay harto espacio en blanco para que ustedes puedan ir rellenando. Y por ejemplo, la gente que toma apuntes en iPads o en tablet pueden descargar este mismo documento que está en el drive de Lo Damos Vuelta y así pueden ir tomando apuntes mientras yo voy hablando y no tienen por qué copiar nada ni lo que sea. Entonces, si quieren imprimirlo o lo que sea, ustedes son libres de ocuparlo. Así que partamos. Los citoesqueletos, perfecto. Hay 3 filamentos del citoesqueleto. El primero es el filamento intermedio, luego los microtúbulos y los filamentos de actina. ¿Ya? Cada uno de ellos tienen funciones y características específicas. Entonces, primero podemos distinguir que tienen una distinta distribución celular. Los filamentos intermedios están literal en toda la célula. ¿Ya? Y podemos notar que son bastante curvos, tienen formas bien raras, no son nada homogéneos, por decirlo así. Mientras que los microtúbulos parten de un lugar central, que se llama el centrosoma, después lo vamos a ver, y son relativamente rectos, ¿cierto? Y están también en el centro de la célula. En cambio, los filamentos de actina podemos ver que son mucho más delgaditos, porque acá vemos que hay millones, y son delgaditos, y están principalmente en los bordes de las células y también están en todas las invaginaciones o curvas. Entonces, básicamente están debajo de la pared de la membrana celular. Entonces, independiente de la forma que tenga la membrana celular, va a estar la actina debajo. Y de hecho, es la actina la que determina la forma plasmática. Por eso siempre está ahí. Ya, también podemos fijarnos en que tienen distintas estructuras y formas. Los citoesqueletos intermedios tienen una forma de cuerda. ¿Ya? Siempre se dice que son estilo cuerda. Los microtúbulos, en cambio, tienen estas cositas. Esto de acá. Esto es un heterodímero. Heterodímero. ¿Ya? Significa, lo voy a hacer zoom, que tenemos, están hechos de monómeros. El monómero es la alfa y la beta tubulina. Entonces acá tenemos una alfa tubulina, beta tubulina, alfa tubulina, beta tubulina. Y así vamos. Y están formados por protofilamentos. Esto de aquí es un protofilamento. Y se van juntando lateralmente, ¿cachai? Que se pega, aquí hay otro y aquí hay otro. Bueno, así es la estructura de los microtúbulos y forman estos cilindros huecos. En cambio, los filamentos de actina son más delgados y forman un estilo de hélice que va por aquí y pues sube y va para allá. Eso es. ¿Ya? Entonces aquí yo les puse la información que tienen que saber, los monómeros, alfa, beta tubulina, les conté. La de actina es actina, así que bastante simple. Se le dice G-actina porque es una actina globular, pero si le dicen actina se entiende. Otra cosa importante de los filamentos de los citoesqueletos son la polaridad. Esto es clave. Los filamentos intermedios no tienen polaridad. En cambio, los microtúbulos y los de actina sí tienen. Después vamos a entrar más específico con eso, ¿ya? Luego, para formarlos hay distintas etapas, ¿ya? Y la etapa limitante de la polimerización, tanto en los microtúbulos como en los de actina, es en la etapa de nucleación, que es la primera etapa, también lo vamos a ver. Y después estos son otros conceptos que los vamos a ir viendo más adelante. Pero sí les aprovecho de dar algunos ejemplos de estos filamentos. Los filamentos de actina, como les conté, que son los que están debajo de la membrana plasmática y que le pueden dar estas formas, son los responsables, por ejemplo, de la microbilis, que son estas formas como de U que están en el intestino y aumentan la superficie de área para aumentar la absorción. ¿Ya? También pueden ser los responsables de los filopodios o los lamelopodios, que son
estructuras que las células tienen para que se puedan movilizar. Aquí yo se los puse, la locomoción. Y también son responsables de la contracción muscular, también lo vamos a ver. En cambio, los microtúbulos, las dos cosas más importantes son el uso mitótico, demasiado importante, y los flagelos y los axones en las neuronas. Y los filamentos intermedios, hay muchas cosas. De hecho, los monómeros no se los puse explícitos porque son varios, pero forman la lámina nuclear, mantienen los epitelios, o sea, las células epiteliales unidas. Las células epiteliales son las primeras capas de algo, entonces tienen que ser reales barreras biológicas, y para que sea una barrera tiene que estar sellada, entonces tienen que resistir distintas fuerzas mecánicas, y eso es lo que hacen los filamentos intermedios. Y también son parte de la queratina en las uñas y los pelos. Así que sí, vamos a ir ahora específico a los filamentos de actina. Bueno, como les conté, déjenme hacerle... Bueno, como les conté, hay distintas etapas de formación. Entonces aquí tenemos primero actina soluble, que la primera etapa es que se aglomera un poquitito. Y esto se llama un núcleo o un oligómero de actina. Y esto, si nos fijamos, es la etapa limitante, es la etapa de nucleación, ¿ya? Si de hecho nos damos cuenta, bueno, voy a seguir. Entonces tenemos actina soluble, se forma en un núcleo, y tenemos acá las primeras etapas de elongación, donde está creciendo más por un lado, crece por aquí también, y está saliendo muy poquito. Entonces por eso crece más. Y después llegamos a esta etapa de equilibrio. Si nos damos cuenta, voy a cambiar el color para que no se confunda. Si nos damos cuenta, esta parte de acá, cuando llega a lo más alto ya del equilibrio, se demora mucho más cuando nosotros partimos desde la actina soluble. En cambio acá lo que hicieron en este experimento es que partieron agregándole núcleos. Le agregaron núcleos. Entonces, como ya tenemos los núcleos, eliminamos toda esta parte del lag phase, que se llama, que es la parte lenta. Entonces miren lo rápido que es ahora. Entonces esta es la forma en que se demuestra que la etapa limitante es la de la nucleación. Ahora, otro concepto importante es el de la concentración crítica. Esto acá. La concentración crítica es la concentración de actina soluble que hay cuando se llega a esta etapa de equilibrio. O sea, es la cantidad de actina que sobra, que hay flotando. Entonces, esta concentración crítica nos puede ir determinando ciertas características. Por ejemplo, el equilibrio dinámico, pero después les voy a contar un poquito más. Entonces, ya vimos la formación de los filamentos de actina. Ahora vamos a ver la tasa de crecimiento en los extremos polares y el equilibrio dinámico. ¿Por qué es importante que yo les diga extremos polares? Porque tenemos, al ser polares y ser distintos, tenemos distintas tasas de crecimiento en ambos lados. Entonces, usualmente el lado positivo siempre es de un crecimiento más rápido, por eso yo les puse una flecha más grande. Y en cambio, el lado negativo, si ustedes se fijan, igual entra, pero siempre sale un poco más de lo que entra, o es más fácil que se elimine una actina que se sume una. Entonces es más lento el crecimiento por ese lado. Entonces siempre vamos por este lado crece más y por este lado se va desarmando. Y por eso yo los puse aquí. El extremo positivo, el crecimiento es más rápido, el crecimiento por el negativo es más lento. ¿Ya? Y lo importante es que cuando llegamos a la etapa del equilibrio, esta acá que se las mostré, pasa esto. Miren, fíjense. Tuc, 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 tuc. El largo del filamento se mantiene constante. Significa que tanto la entrada como la salida es exactamente la misma. Y tenemos un sistema de equilibrio dinámico. Y la gracia, a pesar de que el filamento se mantenga constante en tamaño, no significa que los monómeros de actina sean los mismos. De hecho, acá nos fijamos que primero están estos, luego están acá, y mira, ya se están yendo, se están saliendo. O sea, tenemos un constante recambio de monómeros de actina, pero el filamento se mantiene constante. ¿Ya? Y acá es importante el término de la concentración crítica, porque para que ocurra el equilibrio dinámico o treadmilling que se le dice, significa que la concentración crítica del extremo negativo es mayor que la concentración crítica del extremo positivo. Sé que esto puede sonar complicado, así que si quieren solo se lo pueden aprender de memoria, pero tiene que ver con esto que yo les conté acá. ¿Ya? Y ahora les voy a contar un poco la razón de por qué crece más rápido por un lado que por el otro. Y es porque la actina es una proteína asimétrica.
Eso significa que es más propensa o tiene como su forma tridimensional, se le hace más fácil unirse a otra actina por un lado que por el otro. Y ojo, esto no significa que tengan distinta afinidad, o sea, ambos lados del filamento tienen la misma afinidad, por si se lo ponen en la prueba. La única diferencia es que tienen distintas como conformaciones que se les puede hacer más fácil o más difícil unirse, pero en sí la afinidad debería ser lo mismo. A lo que voy es que las tasas de crecimiento son distintas, pero no porque la afinidad sea distinta. Ya, sigamos. Entonces, ahora tenemos distintos... ¿Cómo que se llama chica la cuestión? Pero lo mismo. Tenemos distintos factores de nucleación. Los factores de nucleación son distintas proteínas que pueden apurar el proceso de la elongación y que se cree los primeros núcleos para la polimerización de los filamentos de actina. El más conocido es el complejo ARP23. ¿Qué es lo que hace el ARP23? Son estas pequeñas cápsulas que, si se fijan, se unen solo por el lado negativo. Y lo que hace es que une a un par de actinas. Entonces así permite que se sigan elongando. Y al bloquear el lado negativo, significa que no se puede seguir despolimerizando por ese lado. Entonces solamente crece. Entonces así la polimerización aumenta muchísimo. Y lo otro muy bueno que tiene el complejo ARP23 es que permite esto. Permite la ramificación, permite que se unan en otras partes del filamento. Entonces eso permite que nosotros tengamos estructuras como estas, las dendríticas. Y esas son de hecho causadas por el ARP23. Bueno, sigamos. También tenemos la formina, que es otro complejo de nucleación, que es este mismo. Es un dímero y lo que hace es que ayuda a la elongación. Entonces básicamente va sujetando el filamento para que sea más fácil que se una otra actina. Ya, siguiente punto. Los filamentos se pueden organizar de distintas formas según la estructura y ubicación de la célula. Entonces, como ya les conté, ARP23 permite crear estas estructuras en los lamilipodios, ¿ya? Que son así, como estilo ramas. Luego, las forminas, que son estas, lo único que hacen es crear estructuras súper paralelas y súper rectas. Y esos son los que ocurren en los filopodios. En la corteza tenemos un estilo de gel y en las fibras de estrés son más cortas y también paralelas, pero con más espacio entre ellas. Les voy a recalcar un poquito el lamelipodio, que es, yo creo que es la estructura más importante del filamento de actina. Los lamelipodios son necesarios para el movimiento celular. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una superficie y tenemos una célula, la célula va a estar así, como hecha un globito encima. Y si queremos que la célula se mueva, la célula se va a empezar a como estirar así. Y se va a ir estirando, estirando, estirando. Esto que nosotros estamos viendo acá, esta prolongación de la membrana, es el lamelipodio. El lamelipodio. Por eso es tan importante, porque gracias al lamelipodio es que nosotros podemos hacer que las células, o sea, no nosotros, pero la célula puede ir a avanzar a través de una superficie. Luego, en el quinto, existen filamentos de actina que son contráctiles, ¿ya? Y hay otros que no. Entonces, los contráctiles son bandas contráctiles y los que no, bandas paralelas. Eso no importa mucho. Aquí lo único que importa es que sabemos que los contráctiles son gracias a la proteína miosina. Y esta proteína es esencial. Es muy importante porque nos permite la contracción celular, ¿ya? Entonces, ahora les voy a contar un poquitito cómo funciona la miosina. Les voy a hacer zoom acá. Perdón si quedó chico. Pero les voy a ir contando entonces. Tenemos a la actina aquí arriba y la miosina. Y fíjense que se está uniendo a esta actina. Ahora, cuando llega a ATP, la miosina se suelta. Eso causa un cambio conformacional que se va para atrás. Y ahora se puede unir a la de atrás. Entonces, si nos damos cuenta, todavía sigue con el ADP y el fosfato inorgánico. Por eso es PI, fosfato inorgánico. Cuando suelta el fosfato inorgánico, vuelve a tener un segundo cambio conformacional y se une a esta nueva actina. Entonces podemos ver que pasó de esta actina a esta actina. Y esto, obvio que es un proceso súper rápido, va de un lado al otro. Entonces así podemos lograr la contracción muscular. Así que así es como funciona. Les dejé este texto acá, en caso de que ustedes quisieran leerlo. Están en inglés. Les pido perdón que están todos los diagramas en inglés, pero el libro lo tengo así. Así que bueno, y les voy a explicar rápido también cómo funciona la contracción muscular. Es exactamente el mismo sistema que esto, ¿ya? Entonces nosotros aquí en nuestro músculo tenemos fibras de miosina. Y estas son la cabecita de la miosina, la cabeza de la miosina. Y acá tenemos nuestro filamento de actina. Entonces pasa lo mismo que les mostré en el otro dibujo. Llega el ATP, se hidroliza, se va hacia atrás,
se afirma otra, fuerza. Después otro, llega a ATP, bla, 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 bla. Lo importante que hay que saber es que en los músculos está la troponina. ¿Y qué es la troponina? Es una proteína que está bloqueando los sitios los sitios de unión de la actina con la miosina. Entonces, si la troponina está acá, no puede haber contracción muscular. Pero cuando llega calcio, la troponina se mueve. Toda la troponina se mueve, no sé cómo poder dibujarlo, pero digamos que se mueve todo hacia acá. Entonces, ahí sí permite que se una, aquí permite que se una. Entonces, así, la miosina se puede unir a la actina y tenemos la contracción muscular. ¿Ya? Y otra cosa importante de saber es la miosina. Tenemos distintos tipos. El más común es la miosina 2, que es el que yo le he contado todo este rato, que es de la contracción muscular. La miosina 5 es el que se ocupa para hacer transporte a través de los filamentos de actina. Por ejemplo, de una mitocondria, por ejemplo, de un RNA mensajero, de distintas vesículas. Básicamente, transporte de cargo. No sé si es que se los pregunten, pero en caso de que se los pregunten, ya saben. Ahora sigamos con los filamentos, los gruesos, que son los microtúbulos. Entonces, la formación de los microtúbulos, yo ya les conté, pero son los más rectos y tiesos de la célula. ¿Por qué son rectos y tiesos? Porque se forman en estas estructuras que les conté, que son los protofilamentos, ¿ya? Y si nosotros lo pensamos, ¿por qué son tan tiesos o por qué son relativamente resistentes? Porque es muy difícil, son más resistentes que los de actina, pero menos que los filamentos intermedios, eso es lo que voy. Pero son resistentes comparados con los de actina porque es muy difícil quebrarlo acá. Significa que tendríamos que romper un enlace, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces. En cambio con el de actina, que lo habíamos visto que era algo así, tendríamos que haber roto 1, 2, 3, 4, menos. No sé si se explicó con el dibujo, pero lo que voy es que se necesita más energía para poder romper un microtúbulo en este sentido, ¿ya? Entonces, que se quiebren por la mitad es muy difícil, como químicamente o termoquímicamente hablando. Es más fácil que les pase esto, que se abran, que se desintegren como de protofilamentos completos. Así que ahora les voy a contar un poquitito cómo podemos tener la estabilidad de estos microtúbulos. Entonces les conté que eran heterodímeros de alfa y beta. La alfa-tubulina siempre va a estar hacia el lado negativo. O sea, todo este verde clarito que nosotros vemos siempre está hacia el lado negativo. Mientras que la beta-tubulina es el extremo positivo, acá. ¿Ya? Y la tubulina tiene la capacidad de hidrolizar el GTP. Pero eso pasa solamente una vez que ya se une a los microtúbulos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá GTP, con obviamente esto está dentro de esto es alfa-beta-tubulina. Beta-tubulina. Tubulina que tiene GTP. Cuando se une, se queda en GTP, pero a medida que va pasando el tiempo, esto ya no es GTP, sino que se hidroliza. Se hidroliza y queda GDP. ¿Ya? Entonces, si es que nuestra tasa de crecimiento del microtúbulo es muy grande, significa que estamos uniendo muchos heterodímeros de tubulina, vamos a lograr tener esto, lo que ustedes ven acá, un GTP cap, que son todos estos que están verdes, que están rojos. El GTP cap hace que los microtúbulos sean más estables, ¿ya? Entonces, cuando el GTP cap se pierde, se puede perder porque disminuye la concentración crítica de tubulina, es decir, que disminuye la cantidad de tubulina que está soluble en la célula. Puede ser porque disminuye la velocidad de unirlos, me refiero. Varias razones. La cosa es que cuando se pierde esto, se empieza a desarmar entero, como ustedes lo ven acá, ¿ya? Y esta parte de desarmar los microtúbulos es súper rápida, ¿ya? Y lo otro que es importante saber es que los microtúbulos se arman en los centrosomas, ¿ya? O sea, en las células animales, porque en las bacterias de otra forma. Pero tenemos así un lugar fijo del centro negativo, del extremo negativo, y después los extremos positivos siempre van hacia afuera, y empieza a salir por todas partes. Así que, ya sabiendo esto, podemos partir al tema de la inestabilidad dinámica, que es lo que yo les contaba, de que se desarman muy rápido. Y estas etapas de desarme rápido se llaman catástrofe. Estos están seguidos después por unas etapas de recuperación. Entonces nosotros si quisiéramos hacer un gráfico, por ejemplo, tendríamos recuperación, catástrofe. Recuperación, catástrofe. Recuperación, catástrofe. Así, ¿cachai? Entonces, básicamente, este es el crecimiento, el tamaño
Este es el tamaño del microtúbulo. Entonces ahí va creciendo, se rompe, crece, se rompe. Y esto es lo que se le llama inestabilidad dinámica, que yo se los puse aquí, la inestabilidad dinámica. Y esto es algo absolutamente esencial durante la mitosis, porque en el ensamblaje del uso mitótico y después para desarmarlo, para tirar de los cromosomas, necesitamos que sea rápido. Así que esta inestabilidad dinámica le da todas las características de los microtúbulos necesarias para la parte de anafase de la mitosis. Pero bueno, sigamos. Ahora les voy a contar algunas proteínas accesorias, ¿ya? Tanto en actina como en los microtúbulos, siempre hay proteínas que pueden estar ayudando a hacer los procesos. Entonces vamos a hablar primero de las proteínas que nos ayudan en nuestra inestabilidad dinámica. Tenemos las quinesinas 13, que aquí están. Las quinesinas 13 lo que hace es que lo desarman más rápido, como que se agarran de los dos lados y lo tiran hacia el otro lado. Van tirando los protofilamentos, los separan. Entonces aumentan la tasa de catástrofe, aumentan la catástrofe. ¿Ya? Y después tenemos por otro lado estas XMAP 215 que hacen todo lo contrario, la estabilizan, mira cómo lo afirman, entonces disminuyen el catástrofe. ¿Ya? Eso es súper importante. Y después tenemos estas otras células accesorias, proteínas accesorias que regulan el distanciamiento de los microtúbulos. Entonces tenemos las MAP23, mira, no sé si se dieron cuenta, pero esta también es MAP, esta también es MAP, van a estarlo escuchando harto. Eso es la sigla. Proteínas accesorias a microtúbulos, pero se llaman MAP, pero es súper simple. Entonces, las MAP2 tienen un brazo o una proyección muy larga, entonces mira cómo dejan a los microtúbulos. Bueno, a lo que voy yo con que sea largo es porque después de esto aquí se une otro microtúbulo, ¿saben? Entonces, al ser una distancia más larga, los deja más distanciados y los podemos tener todos ordenaditos. En cambio, con la proteína tau tenemos un brazo, una proyección muy corta, entonces nuestro siguiente protofilamento estaría ahí. ¿Se fijan la diferencia? Queda mucho más corto, entonces lo que hace es que los tenemos mucho más cortitos. Bueno, y esta diferencia es importante porque, por ejemplo, en los axones tenemos un estilo y en las dendritas tenemos otro. Si no me equivoco, creo que esto es en axones y esto es en dendritas. Pero no se preocupen de eso porque no estoy segura, así que lo voy a borrar al tiro. Pero a lo que voy es que hace la diferencia de las dos partes. Veamos la siguiente entonces. Ahora, así como la miosina es la proteína motora de la filamentotactina, tenemos proteínas motoras en los microtúbulos. La quinesina 1 y la dineína son las dos más importantes. La gracia de estas dos es que cada una tiene transporte transporte direccionado, es que solamente van hacia un extremo. Entonces las quinesinas siempre van al lado positivo del microtúbulo y las dineínas siempre van al lado negativo del microtúbulo, ¿ya? Y como yo les conté que los microtúbulos son parte del axón, esto es muy importante para el transporte en axones. Obvio que es importante en todas las células y en todas partes, pero en los axones es súper importante porque tenemos que considerar que tenemos axones de varios centímetros de largo y necesitamos mover cosas desde el soma dendrítico hasta el otro lado. Bueno, entonces, ¿qué cosas se pueden transportar por los microtúbulos? Se pueden transportar las vesículas con los organelos, aquí les dije el transporte neuronal y la organización del aparato de Golgi y retículo endoplasmático. ¿Qué me refiero con esto? Es que gracias a los microtúbulos y a nuestras quinesinas y dineínas es que podemos mantener fijos los organelos. Entonces, por ejemplo, les voy a dibujar un microtúbulo súper simple y aquí voy a dibujarles una dineína, así. Y ahora, por ejemplo, acá les voy a dibujar una mitocondria. Si es que esta dineína, la mitocondria es algo así, filo. Si la dineína no se mueve ni para allá ni para acá y se queda fija, esta mitocondria se va a quedar fija. ¿Se dan cuenta? Entonces así es como nosotros podemos regular dónde están los organelos en cada parte de la célula. Y lo mismo pasa con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es algo así, ¿cierto? Que tiene por acá nuestra cisterna, después tenemos unas intermedias y luego tenemos unas de entrada. Estas distancias, que voy a cambiar de color, estas distancias que están aquí, acá, aquí, son fijas. Y eso es porque nosotros tenemos estas membranas, están afirmadas a los microtúbulos de la célula.
Entonces, además, nosotros sabemos que el Golgi se encarga del transporte vesicular, entonces las vesículas van cambiando de lado a lado todo el rato, y eso también es gracias a los microtúbulos. Y la otra cosa importante que tienen los microtúbulos son dos estructuras súper importantes para el movimiento, que son los cilios y los flagelos. Entonces acá les puse una imagen para que puedan reconocer las principales diferencias, y les puse una tabla. Entonces, ¿cuál es el objetivo del movimiento de ambos dos? El de los cilios es mover la mucosa y el fluido. ¿Cómo? Así. Miren cómo se mueve, es súper claro cómo queda, entonces siempre vamos moviendo las cosas. Por ejemplo, en el epitelio del aparato respiratorio, la tráquea, los bronquios, la faringe, todo eso, para que nosotros podamos expulsar cualquier mucosa o virus o cualquier, no sé, hasta incluso el smog que respiramos, lo podamos sacar de nuestros pulmones, ¿ya? Después esto se le llama batido. Los cilios tienen un movimiento de batido que como que van como chuc, chuc, para allá. Y funciona con la hidrólisis de ATP. Luego el flagelo es el más conocido porque es el que está en la cola de los espermatozoides. ¿Y cómo funcionan? Tiene una parte fija que lo único que hace es girar, gira. Y ese movimiento de girar, mira cómo lo hace. Entonces, lo único que hace, en vez de crear un movimiento lateral, crea un movimiento vertical y hace que las células se puedan mover. Entonces, el objetivo es un desplazamiento del organismo y de espermatocito, como ya les dije. Entonces, después vamos a pasar a los filamentos intermedios. Estos son los que tienen mayor tensión. La célula puede tolerar altas fuerzas mecánicas, ejemplo el estiramiento, como ya les conté. Forman una red por todo el citoplasma y acuérdense que no son rectos, sino que tienen estructuras muy variadas. Y existen distintos filamentos intermedios. Acá yo le puse casi todos, pero en gris, esto ignórenlo, son datos freaks casi, porque a ustedes no les entra. Entonces tenemos los citoplasmáticos, por ejemplo, la queratina, o los nucleares, la lámina nuclear. Acuérdense que la lámina nuclear es la parte que le da resistencia a la envoltura nuclear. ¿Se acuerdan que el núcleo está rodeado de una membrana? Lo que hace esta lámina está debajo de esa membrana y permite que la membrana nuclear se mantenga firme y no se rompa. Entonces, si nosotros pensamos que durante la mitosis se tiene que romper la envoltura nuclear, necesitamos que estas láminas nucleares también se separen. Por eso se tienen que desarmar y rearmar después de cada división citoplasmática. División mitótica. Y bueno, recapitulando, aquí le puse las funciones principales que hemos visto y son las que les he comentado todo el rato. Los cilios y flagelos con el movimiento celular, la migración celular con los lamelipodios, como lo vimos que se movían. Esto es actina. Determina la forma de la membrana plasmática con los microvillis en los intestinos o invaginaciones celulares. Permiten el tráfico vesicular intracelular, esto gracias a las proteínas motoras que se pueden ir moviendo. Mantienen en un lugar todos los elementos celulares como los organelos y las vesículas. Y participan de las uniones celulares, en especial del epitelio, generando una verdadera barrera biológica, ¿cierto que les conté? Que unen las dos células para que no pueda pasar nada entre medio de ellas. Participan de la división celular con los filamentos intermedios en las láminas nucleares y los microtúbulos en los usos mitóticos. Participan también de la fagocitosis y la endocitosis, porque la actina, por ejemplo, que es la que está bajo la membrana plasmática, tiene que ser capaz de curvar la célula, o sea, la membrana, y romperla y todo. Obvio que hay muchas otras proteínas que están ayudando en el proceso, pero la actina juega un rol importante. Y una vez que ya tenemos la vesícula, los microtúbulos es lo que toman predominancia porque tienen que mover esta vesícula a lo largo de la célula. Y el último es la transmisión de señales en el axón de la neurona. Y eso lo vimos. Así que ahora, boom, vamos al segundo tema. Comunicación celular. Este es largo, pero muy entretenido. Acá están hartas ideas claves, las hice como más específicas y más precisas que las otras. No las vamos a leer ahora, pero léanlo ustedes después si tienen tiempo. Si no quieren, pueden ponerle stop al video, lo leen y bueno, cualquier duda me preguntan, ya saben. Entonces vamos a partir con los tipos de comunicación celular. Tenemos primero los dependientes de contacto. Significa que nuestra célula tiene un receptor que se puede poner en contacto con la célula al lado. Esto es muy importante en las células del sistema inmune. Muy importante. ¿Ya? Y después tenemos la comunicación yuxtacrina. Esto aparecía en su guía, así que ojo, pónganle ojo, ¿ya? La comunicación yuxtacrina se caracteriza porque tiene esto, los gap junctions o uniones de hendidura. Lo que permite es una conexión del citoplasma, ¿ya? O sea, están unidos químicamente, a lo que voy es que
no hay una barrera, sino que es simplemente un flujo constante. Entonces, por ejemplo, en este caso de iones, los iones pueden pasar directamente y pueden cambiar, tener cambios en las células al lado. Ojo igual que muchas veces estas dos se ocupan como sinónimos, ¿ya? Pero no son técnicamente lo mismo. Pero si llegan a ocupar como sinónimos para que ustedes puedan tener el contexto, ¿ya? Después tenemos estas otras 4. Estas 3, el autocrino, paracrino y endocrino, son como como de la misma área, por decirlo. Entonces la autocrina libera, puede ser cualquier señal, proteína, bueno, voy a hacer uno, y se como que se autoactiva, ¿cachai? Como que se auto manda la información, es muy chistoso. Pero ocurre mucho, por ejemplo, en el hipotálamo o partes de las neuronas, cosas así. Ocurre como en el cerebro. Luego, igual es poco común, así que no se preocupen. En el paracrino tenemos cuando una célula está mandando la información a las que están cercanas, ¿ya? Son relativamente cercanas, por ejemplo, dentro de un mismo tejido, dentro de un mismo, no sé, son las que están cerca. Es un tejido más que nada el ejemplo, perfecto. Y después tenemos las endocrinas, me voy a saltar la sináptica. Tenemos la endocrina, que es la que puede viajar por mayores distancias, ¿ya? ¿Por qué? Porque viajan por la sangre. Entonces, si es que yo la libero, por ejemplo, en la parte de arriba de mi columna vertical, perfectamente podría llegar hasta los talones de mis pies, sin ningún problema, porque circula por la sangre. ¿Y qué es lo más común? La molécula señalización del sistema endocrino más común, las hormonas. Las hormonas viajan por la sangre y así pueden llegar a cualquier otra célula. Entonces, esta es la que tiene menos distancia. Llega a una distancia muy corta. Esta tiene un poquitito menos y esta tiene muchísima distancia. Llega muy lejos. Creo que lo hice mal el diagrama, pero lo que voy a decir es que eso. Bueno. Después, ¿por qué me salté la sináptica? Porque les voy a contar que hay distintos tipos de sinapsis. Está el sinapsis químico, que es este. Este es el sinapsis químico porque si lo podemos ver están liberando neurotransmisores, ¿ya? Y luego tenemos el sistema eléctrico. Y el eléctrico es este. La comunicación yuxtacránea es un ejemplo de sinapsis eléctrica, ¿ya? Así que eso pueden irlo sabiendo. Así que veamos. Existen distintos receptores de membrana y los nucleares que pueden recibir estas señales extracelulares, ¿ya? Entonces, lo de membrana, como dice el nombre, va a ser un receptor que va a estar anclado a la membrana. Puede estar anclado simplemente a la membrana de afuera o puede ser transmembrana, significa que la cruza. Pero lo importante es que está en la membrana. Y ahí luego tenemos los intracelulares, que son los receptores usualmente nucleares. Podemos ver que están dentro de la célula. Independiente de las dos formas, podemos ver que la señal llega al receptor. Aquí llega al receptor y la otra forma igual llega al receptor. Entonces yo aquí les puse una tabla de las diferencias entre los receptores de la membrana plasmática y los nucleares. Entonces, por ejemplo, la ubicación, anclada a la membrana, y el otro está en el citoplasma o en el nucleoplasma. ¿Por qué puse esto? Porque no todos los receptores nucleares están acá, como se ve en este dibujo. Por ejemplo, hay algunos que el receptor está acá, y cuando el receptor está acá, y cuando esta señal llega al receptor, ahí recién entra al núcleo, ¿ya? Así que puede ser cualquiera de los dos, pero los más comunes son los que ya están adentro del núcleo, pero puede ser de los dos. Luego, el efecto, estos de membrana tienen dos efectos principales. Puede ser alterar la función de una proteína o alterar la síntesis de la proteína, que es distinto, ya lo vamos a ver. En cambio, los receptores nucleares regulan la expresión génica. Como están dentro del gen, o sea, están dentro del núcleo, pueden afectar la síntesis, la transcripción, la replicación, tienen distintas cosas. Entonces, de hecho, por eso es que se le llama factores de transcripción. Alteran la producción o síntesis de proteínas. Después, la velocidad de respuesta son distintas. Por ejemplo, alterar la función de una proteína es bastante rápido porque significa que no tengo que entrar al núcleo, no tengo que empezar a juntar todos los factores de transcripción, partir la transcripción, bla, 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 bla. Entonces es una reacción rápida. En cambio, cualquier cosa relacionada con el núcleo va a ser lenta y va a ser lenta, ¿ya? Nombre común, esto no, ni siquiera se lo voy a contar porque yo creo que es extra para ustedes.
pero básicamente hay distintos receptores. Los ionotrópicos son los que se relacionan con los canales iónicos y los metabotrópicos son los que se asocian a las proteínas G. Y eso lo vamos a ver de hecho justo ahora, porque hay distintos tipos de receptores de la membrana, ¿cierto? Están los canales iónicos, que son estos, y lo que hacen simplemente cuando llega un ligando, los ligandos son cualquier molécula externa que se una al receptor. Eso es muy importante. Se los voy a dejar acá, ligando. Ligando, es súper importante. Entonces cuando llega este ligando, permite que el canal se abra un poquitito y pasen los iones, ¿ya? Y les puse aquí el patch clamp. El patch clamp es el mecanismo o es el experimento que se ocupa para poder estudiar estos canales iónicos. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a borrar acá y les voy a dibujar un patch clamp en verde oscuro. Entonces, lo que hace el patch clamp es una máquina súper chiquitita y muy precisa que logra succionar y crear un vacío de la membrana justo donde hay un canal. Es lo suficientemente chico para hacer un vacío solo donde está este canal. Entonces, en esta máquina, que después viene con un cable, bla, 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 el cable, y después se conecta a un computador, permite regular y registrar todos los cambios de voltaje que hay acá. Entonces, los canales iónicos se estudian con los patch clamp, ¿ya? Entonces, los canales iónicos lo que causan son cambios en el potencial de membrana. Por ejemplo, se despolariza la membrana y esto puede tener muchísimos cambios de todo. De hecho, los impulsos nerviosos se transmiten mediante despolarización de membrana. Entonces les voy a poner ejemplo, impulso nervioso. ¿Ya? Después las proteínas G, esta de acá, proteína G, esta es la proteína G, ¿ya? La proteína G es trimérica, aquí yo se lo escribí, trimérica, significa que tiene 3 subunidades, ¿ya? Eso es lo importante. Y el receptor que se acopla a esta proteína G es uno que tiene 7 segmentos transmembrana, de hecho por eso le dicen los 7 fantásticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense bien, cuando llega nuestro ligando, se une al receptor. Esto activa a nuestra proteína G que está aquí, y una vez que la proteína G está activada, hay un cambio conformacional, se separa de sus otras subunidades y activa otra enzima, ¿ya? Y esta otra enzima podría ser, por ejemplo, ya la vamos a ver, la que produce AMP cíclico. Pero ya la vamos a ver. Entonces, en resumen, la proteína G transmite su información mediante la hidrólisis de GTP a GDP. ¿Cierto? Porque no les conté esa parte, perdón, les voy a contar ahora. Cuando llega esta proteína, o señal, lo que sea, y llega a nuestro receptor, el receptor lo que hace para activarla es que hace que la proteína se quede con GTP. Cuando llega el GTP, se activa. Aquí inactiva está en GDP. Así que su energía es la hidrólisis de ATP. Luego tenemos las enzimas que se relacionan con, receptores que se relacionan con enzimas. Entonces, estos son súper usuales porque están separados. Y solo y cuando llega el ligando, se dimerizan, significa que se juntan, y cuando están dimerizados, pueden recién empezar a funcionar y a entregar la información que quieren a la interna de la célula. Entonces, tenemos 2 tipos. Los más comunes son los que se autofosforilan. Es decir, que para que puedan iniciar su cadena de señalización, se autofosforilan, ¿ya? O sea, llega el ligando, se junta, se autofosforila y ahora en consecuencia pueden empezar a llegar distintas señales. La otra opción es, primero están separados, llega la señal, se dimeriza y esta dimerización causa un cambio conformacional. Y ese cambio conformacional activa otra proteína, ¿ya? Así que bueno, se fosforila esta proteína, por eso yo puse que son las fosforilaciones. Creo que eso es todo de esta parte. Bueno, entonces ahora pasemos a que hay distintas velocidades de respuesta. Como yo ya les conté aquí arriba un poquitito, la velocidad de respuesta, ¿cierto? Rápida o lenta. Ahora, ¿por qué se debe? Ya acá está un poco más explicado. Está chico el dibujo, pero igual se entiende. Tenemos nuestra membrana plasmática, el núcleo y nuestra señal con el receptor. Si es que la cascada de señalización a la interna celular, o sea, intracelular, es simplemente para alterar
la función de una proteína va a ser una respuesta rápida, que va a ser de segundos a minutos, o sea, va a ser súper rápido. En cambio, si es que esa respuesta significa entrar al núcleo, modificar la transcripción y alterar la síntesis de proteína, eso va a ser lentísimo, se puede demorar hasta horas. ¿Ya? Entonces, sigamos. La regulación de las respuestas mediante la regulación de los receptores. Ya. Lo que pasa es que las células, cuando están recibiendo mucha información, pueden de alguna manera controlar cuánta información están recibiendo según la desensibilización que tienen a las respuestas. ¿Cómo se hace esto? Opción A, sacamos los receptores de la membrana. Lo sacamos, o sea, endocitosis. Y después si queremos que la célula esté más sensible, bueno, exocitosis y volvemos a sacar el receptor. Y esto se llama secuestración de los receptores. Tenemos otra opción que es la degradación de los receptores. Esto es un poco más a largo plazo, o la cosa es que es difícil de volver, de recuperar los receptores porque se degradaron un 100%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También endocitosis, estamos en un endosoma temprano que nos lleva a un lisosoma donde están todas las enzimas de degradación o los ácidos y rompemos este receptor. ¿Ya? Y después tenemos otras 3 opciones donde todas están involucradas con una inhibición, una inactivación. Esta, lo que se ve que es una T, no es una T, simplemente es una forma en que en biología mostramos las cosas. Por ejemplo, si yo te hago una flecha, significa que estoy promoviendo, activando, fomentando, lo que sea. Y si yo te hago una flecha pero con una parte plana, significa que estoy inhibiendo o no permito que algo pase. Entonces esto es eso mismo, que no es una T, pero es una flecha sin punta. Entonces significa que acá nuestro receptor crea una cadena de señalización que se auto-inactiva. Otra opción sería que el receptor activa una proteína, esta proteína se auto-inactiva. Y lo mismo así, se auto-inactiva. Y estos 3, bueno, en verdad todos, pero particularmente estos 3 son ejemplos de feedback negativo. ¿Qué es decir? El feedback negativo es cuando, por ejemplo, sube mucho la concentración de A proteína, entonces, y esta es la proteína, ponte tú, que sintetiza A. Entonces lo que pasa es que esto inactiva para que no se sintetice más A. ¿Ven? Y eso es feedback negativo. Mucho A, se sintetiza menos, baja el número de A. En cambio, el feedback positivo sería todo lo contrario. Sería, hay mucho A, entonces yo en vez de inactivar, activo esta proteína que sintetice A, y así yo tengo más A, y luego hay más A, y más A, y voy así, voy más A, más A, más A, más A, y voy un ciclo que no para y tengo muchísimo A. Son casos poco comunes, pero el feedback está. Ocurre mucho en el parto, pero bueno, sigamos. Después tenemos la respuesta de los receptores acoplados a una proteína G. Ya, entonces ahora voy a hacerles como un orden mental. Vamos a ver en detalle los que están unidos a proteína G y luego vamos a hablar en detalle los que están anclados a otras proteínas, ¿ya? Entonces partamos con los que están en proteína G. Los que están anclados a proteína G trabajan con segundos mensajeros. Eso es esencial, tienen que saberlo. Los de proteína G, segundos mensajeros. Y los dos más clásicos son el AMP cíclico y el IP3. Entonces veamos el AMP cíclico primero. Entonces tenemos nuestra molécula que activa nuestro receptor transmembrana. Este activa nuestra... mira, no sé si se dan cuenta, pero esta era la tercera etapa que habíamos visto antes de la proteína G. ¿Se ven? Donde aquí ya está separada, ya está activa, esta ya está activa, estamos aquí. Entonces ya se activó la proteína G activó la adenilciclasa, que es la proteína que genera AMP cíclico. Y asimismo, como yo les cuento, con ATP, con un poquito de energía, empezamos a producir mucho AMP cíclico. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? El AMP cíclico es un segundo mensajero que puede causar muchos efectos. Uno de ellos, que es el más común, es cuando activa a la PKA, que es PKA, es una quinasa dependiente de AMP cíclico. Hay muchas quinasas dependientes de AMP cíclico, por lo tanto hay muchas cosas que pueden hacer efecto. Pero la que vamos a hablar hoy día y que es la más común es una que es un factor que regula la transcripción. Entonces llega este AMPK activado, entra al núcleo y fosforila a este CREB.
No es importante que se sepan los números, pero lo que importa es que al final termina influyendo en la transcripción de genes. Y les voy a aprovechar de contar al tiro la diferencia entre quinasa. Creo que lo tengo más adelante, pero igual. Quinasa son proteínas que fosforilan. Y las fosfatasas son proteínas que desfosforilan. Súper importante, en verdad. Es como... están en todas partes las quinasas y las fosfatasas, entonces es mejor que las distingamos al tiro. Mira, no sabía que podía haber el enlace. Bueno, después vamos a hablar de este segundo mensajero. El IP3 es un segundo mensajero que tiene un sistema similar. Llega nuestra señal a nuestro receptor, activamos nuestra proteína G, significa que ahora se separa, ¿se acuerdan que todo esto era junto? Se separa y nuestra proteína G activa a esta de aquí, ¿ya? Fosfato inorgánico 4,3 bifosfiro. Da lo mismo, son nombres súper complicados. Los que ustedes se tienen que se tienen que preocupar son de nuestra proteína G activada, obvio, que se genera IP3, ¿ya? Y diaglicerol. Estas son las únicas tres que se tienen que importar. Entonces, el diaglicerol de hecho no es tan importante, pero el IP3 sí. ¿Qué es lo que hace el IP3? Fíjense. Miren, este es el IP3. Miren cómo activa unos canales de calcio. Los canales de calcio están en el retículo endoplasmático. ¿Ya? Y lo que hace es que sale todo el calcio. Sale todo el calcio, sale todo el calcio y aumenta los niveles de calcio. Yo se los puse aquí. Aumenta los niveles de calcio intracelular. El calcio es un segundo mensajero también súper potente y tiene cascada de señalización gigantesca. Y no sé, ¿qué efectos puede tener el aumento de calcio? Puede ser la contracción muscular en los músculos, la secreción de muchas glándulas, por ejemplo, en la saliva, y la liberación de neurotransmisores en las células neuronales. Así que el calcio tiene muchísimos efectos en nuestro cuerpo. Así que el IP3 aumenta el calcio y lo que hace el diglicerol es que activa una proteína quinasa C. Este C es de calcio. Significa que es una proteína quinasa dependiente de calcio. CA más. Y lo que hace es que, bueno, después sigue para allá la flecha. Pero a la larga el diaglicerol termina inactivando que salga tanto calcio como feedback negativo. Lo otro que no les conté, perdón lo desordenada, es esto que están viendo acá. Les puse esta flecha. La cascada de señalización es desde que me llega mi molécula señalizadora hasta todo el efecto que hace para abajo. Todo esto es la cascada de señalización. Entonces, si yo estoy hablando de la activación de pKa, todo lo que va hacia arriba es río arriba y todo lo que va hacia abajo es río abajo. Entonces, por ejemplo, esto que está acá, la activación de pKa, está río abajo de la molécula señalizadora, pero está río arriba de la activación de CREP. ¿Se entiende? O sea, el río arriba, río abajo es relativo a donde yo estoy preguntando en qué etapa de la cascada de señalización estoy. Y ya estamos en lo último de la comunicación. Tenemos la señalización de los receptores acoplados a enzimas. Ya pasamos a la segunda etapa. Los receptores acoplados a enzimas, los más comunes son los receptores de tirosina quinasa, que se achican, como se dice que la sigla es RTK. Ya existen muchísimos de ellos. Estos de RTK se pueden activar de dos formas. El primero es la fosforilación o el cambio conformacional, como ya les había mostrado antes. Entonces ahora les voy a mostrar con más específico cómo funciona. El de fosforilación, primero llega nuestra señal y nuestra señal nuestro ligando permite que se junten nuestras dos proteínas y así se dimerizan. ¿Ya? Ahora, cuando están dimerizadas se autofosforilan. Se los voy a destacar. Se destacó gigante. Se autofosforilan, ¿ya? Y esta autofosforilación causa más fosforilaciones en todas partes y estas fosforilaciones terminan siendo sitios de unión para otras proteínas, ¿cierto? Entonces ahora se une la proteína 1, la 2, la 3 y así podemos tener muchos efectos en el cuerpo, o sea, en las células, ¿verdad?
Y si es que ustedes se confunden mucho de por qué se llama tirosina quinasa, es simplemente por esto que sale acá. Son proteínas que en la mitad tienen una tirosina, que es un aminoácido, tirosina. Y esta tirosina es la que se fosfatasa, o sea, se fosforila, perdón. Así que no se preocupen con los nombres, en general son bastante precisos como el nombre con lo que hace. Bueno, después tenemos una segunda forma de activar estos receptores tirosina quinasa, que es por los cambios conformacionales. Y este es el ejemplo. Es el ejemplo, la EGF es un factor de crecimiento epidermal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llega la señal, junta y vuelve a dimerizar nuestras proteínas. Acuérdense que es importantísimo, siempre se dimerizan. Pero al dimerizarse, en vez de autofosforilarse, como se muestra aquí con esta línea rosada, lo que hace es que hace un cambio conformacional. ¿Vieron que se mueven estas colitas que están acá? Las colas están aquí. Y ahí recién se puede activar para otras proteínas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar de distintos tipos de señalización de receptores acoplados, o sea, como ejemplos. Por ejemplo, las proteínas RAS o las RO. Las RAS son mediadores más comunes de los receptores tirosina quinasa. ¿Ya? Entonces aquí les voy a mostrar el ejemplo. Volvemos a lo mismo de siempre. Nuestra proteína con el ligando se dimeriza, se fosforila, como está acá. Todo esto pueden ignorarlo, esto no es tan importante. Lo único que importa es que nuestro receptor tirosina quinasa activa, ya no va a estar inactiva, sino que va a activar a nuestra proteína RAS. ¿Viste? Que ahora GDP está inactiva, con GTP se va a activar y aquí, pum, llegamos, activa. Esta proteína RAS va a activar una cascada de señalización hacia abajo. Yo sé que los nombres son complejos, pero esta cascada de señalización luego va a entrar al núcleo. Y en el núcleo va a tener dos opciones. Puede cambiar la actividad de proteína, como les conté, o cambiar la expresión de genes. Ya, ahora les voy a explicar un poquito por qué se llaman MAP quinasa, MAP quinasa quinasa, MAP quinasa quinasa quinasa. Lo que pasa es que acá tenemos una MAP quinasa. Significa que es una quinasa que está fosforilando una MAP. Luego tenemos esta MAP quinasa. Quinasa significa que es una quinasa que está fosforilando a esta MAP quinasa. Y luego MAP quinasa 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 es que tenemos una quinasa que está fosforilando a esta. Entonces por eso es que se le acumulan tantos quinasas, pero al final siempre se les menciona con los nombres clásicos RAF, MEC y ERK. Si les suenan estos nombres porque los han visto en clase, les recomiendo que le hagan zoom a la imagen, la vean, la entiendan, pero lo único importante, voy a volver a hacerles el dibujo como con lo importante, es básicamente esto. Número 1, llega nuestro ligando. Número 2, se autofosforila y activamos así nuestro receptor tirosina quinasa. Esto va a entrar al GTP para que se active nuestra proteína RAS. Y RAS va a tener una cascada de señalización que puede tener dos efectos. O cambiar la expresión de una proteína, que es esta, perdón, o cambiar la actividad de una proteína. Y eso obviamente esto que sea, sí o sí tiene que ocurrir adentro del núcleo. Esto puede ser en el citoplasma. Ahí se los dejé. Veamos el segundo ejemplo. Este es el último, es el ejemplo RO. Tanto, no les conté, pero tanto RO, voy a pasar para atrás de nuevo. Tanto RO como RAS son distintos tipos de proteínas G. Entonces voy a poner GTPasas, tenemos las triméricas, que es la proteína G clásica que todo el mundo conoce. Proteína G que hemos visto mucho, que es la que vimos en los ejemplos pasados. O tenemos las monoméricas. Y en las monoméricas tenemos las RAS, que es la que acabamos de ver, que es un mediador de los receptores tirosina quinasa, o tenemos las RO, que como vamos a ver ahora, afectan en el citoplasma, o sea, el citoesqueleto. Entonces, como les conté, son GTPasas monoméricas y se acoplan funcionalmente a la membrana con el citoesqueleto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente, según las señales extracelulares, vamos a poder cambiar nuestro citoesqueleto. De actina, por ejemplo, filamentos de contracción, distintas cosas. Entonces aquí les voy a explicar un poquitito súper rápido qué es el cono de crecimiento y por qué es tan importante RO.
¿Por qué es tan importante RO? Las neuronas tienen una cosa que se llama conos de crecimiento. Las neuronas tienen que migrar. Pensemos que en nuestro cuerpo estamos llenos de neuronas. Todos los nervios que nosotros tenemos son neuronas. O sea, son axones de neuronas. Y tenemos neuronas desde las puntas del dedo hasta incluso en como el borde de los pelos, como donde están en el cuerpo. Entonces, las neuronas todas nacen desde un solo lugar y tienen que migrar hasta llegar a los nervios del pie. Entonces, ¿cómo hacen eso? Imaginemos que acá tenemos toda la parte somática de la neurona, donde acá tenemos el núcleo y toda la información. Y después ellas se estiran y generan un lamelopodio gigante. ¿Ya? Este es el lamelipodio. Y como ya vimos el citoesqueleto, está lleno de actina, en especial en todo el borde. Todo este borde está lleno de actina. ¿Ya? Y lo que hacen para ir detectando, como son ciecas las neuronas y no saben si es que tienen que seguir moviéndose para acá o para allá o seguir derecho, lo que hacen es que proyectan unas pequeñas proyecciones celulares como delgaditas y así van así estirando y van detectando cuáles son los químicos y las señales extracelulares que hay. ¿Ya? Entonces esto que nosotros estamos viendo acá es esto, lo que nosotros estamos viendo. Entonces si es que por ejemplo esta molécula de acá, o sea, esta mini proyección, que es un filopodio, reconoce que las moléculas de afuera son epinefrina, va a decir, nos equivocamos de lado, no es por acá. Y va a contraer todo este cono de crecimiento entero, una catástrofe total, se acorta y vuelve a crecer por el otro lado. Y dice, bueno, probemos ahora por acá. Y va a seguir probando a ver si es que puede seguir creciendo por ahí. Entonces eso es lo que hace la epinefrina. ¿Y cómo lo hace? ¿Por qué? Bueno, dijimos, tenemos nuestra señal, dimeriza nuestros receptores de membrana, activan una tirosinquinasa intracelular, citoplasmática, que era distinta a las que habíamos visto antes, y eso activa, bueno, después de varias fosforilaciones, ya podemos ver que fosforilizan al GEF, que es una proteína que fosforila. Tenemos la fosforilación de nuestra RO. Está RO inactiva con GDP, se fosforila, llega a GTP y está activa. Y al activarse RO, se cambian todos los filamentos de actina y miosina para que podamos acortar esto y crecer por otra parte. Bueno, y así es como vamos teniendo nuestro cono de crecimiento, que es lo que sale aquí. Y el cono de crecimiento sería esto, como esto de aquí se consideraría el cono de crecimiento. Cono de crecimiento. Y eso es todo por comunicación celular. Así que ahora vamos con organización del DNA. Perdón si voy muy lento, pero voy a tratar de apurarme más para no quitarles más tiempo. Entonces esta parte es más simple. Tenemos primero que saber que el ADN en nuestras células está muy, muy, muy condensado, porque si no lo estuviera condensado no entraría en las células. Entonces, ¿cómo se condensa? De esta forma. Tenemos nuestra ADN en su doble hélice normal y esta cromatina, si vemos, gira 2 vueltas. Voy a dibujarlo. 1 vuelta, 2 vueltas. Uy, el color no me apañó mucho. Voy a hacerlo con otro color, perdón. Entonces da 1 vuelta, 2 vueltas. Perdón, y después sigue al siguiente. Y así dando 2 vueltas y sigue dando vueltas, 2 vueltas. Entonces, y así es como se va apretando. Esto de este circulito con la cromatina dándole 2 vueltas se llama nucleosoma. ¿Ya? Y esto que nosotros vimos en amarillo, que está acá, este circulito de acá, eso es una histona. O sea, es un octámero, perdón. Un octámero de histonas. ¿Qué es eso? Esto. Esto mismo es lo que les estoy hablando. Me salió fea la flecha, pero es lo mismo. Entonces, esto es lo que nosotros estamos hablando. Tenemos en nuestro octámero de histonas, que sería esto de acá, ¿cierto? Tenemos una histona, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso se le hace octámero. Y este octámero lo que hace es que genera una estructura lo suficientemente firme para que el ADN se pueda rotar alrededor de ellos. Entonces, una vez que ya tenemos esto, que es nuestro nucleosoma,
miren cómo se van, ellas se vuelven a regirar entre ellas mismas y se vuelven a ajustar para comprimirse aún más. Entonces empiezan a girar, se apretan, terminando en esto. Entonces una fibra cromatina cada vez más apretada y después hasta llegar a los cromosomas. Estos cromosomas, así como se ve solamente durante la metafase en mitosis, porque si no se veía como la célula, el núcleo y nada, puro así, como todo rayado. Pero no veríamos una célula con el núcleo y verlo así como súper lindo con las patitas, no. Eso solamente aparece en mitosis. En el día normal se ve así. Entonces, ¿qué es importante saber del cromosoma? Tenemos que reconocer que tenemos el centrómero. Eso es súper importante saberlo, porque desde el centrómero es donde el uso mitótico se afirma para poder tirar de ellos en mitosis. Tenemos que reconocer que tenemos hermanas cromátidas. Esta es una cromátida y esta es otra, y como están juntas se le dice hermanas cromátidas. ¿Ya? Ahora tenemos que saber, si es que está tan compacto, ¿cómo puede ocurrir la transcripción del ADN? O sea, ¿cómo podemos sacar información de este ADN para poder convertirlo en proteína? Y la respuesta es nada, se descondensa, no es tan difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos esto súper compacto que es imposible transcribir y simplemente tenemos unas ciertas modificaciones para poder transcribirlo. Entonces, al estar suelto, es fácil transcribirlo. Y acá es cuando podemos distinguir la eucromatina y eucromatina y heterocromatina, lo escribí mal. Pero bueno, la eucromatina es esta, cuando está muy compacto y está condensado, no se puede transcribir el ADN. En cambio, en la eucromatina, es que escribí mal esto. Sorry, voy a cambiarlo al tiro. Chuta. Voy de nuevo. Segundo intento. Heterocromatina. Ahí, bueno, me quedo. Da lo mismo. Heterocromatina. Entonces, la heterocromatina, esta, la tenemos súper condensada, ¿cierto? Y al estar tan condensada, no vamos a poder transcribirlo, porque acabamos de decir que para transcribir se tiene que descondensar. Entonces, por lo tanto, eucromatina no se puede transcribir. En cambio, la eucromatina, que sería este sector de acá, sí se puede transcribir. Le vamos a hacer así. Un sí se puede transcribir y aquí un no se puede transcribir. Entonces, veamos. ¿Cómo hacemos para que la heterocromatina se convierta en eucromatina y se pueda transcribir? Son por distintos cambios o modificaciones que se hacen en las histonas. Entonces, aquí les puse algunos ejemplos. Una opción es remodelar los nucleosomas con una proteína que nosotros vemos ahí. Les voy a hacer zoom. Tenemos una pequeña proteína que remodela nuestros nucleosomas para que estén más extendidos. Entonces, de hecho, esta sección de acá es la caja Tata, si no me equivoco. Sí, es la caja Tata. Y acá en la caja Tata es la caja que reconoce las proteínas del RNA polimerasa. Todo el complejo de RNA polimerasa para empezar a generar los RNA mensajeros se unen aquí, en la caja Tata. Entonces, aquí, bueno, como vemos acá, está completamente tapado, imposible entrar. Pero acá ya está libre, porque se remodelaron los nucleosomas. Otra opción de liberar la caja Tata es que se saquen los nucleosomas nomás, simplemente removerlos. Otra opción sería reemplazar las histonas. ¿Reemplazarlas con qué? Con unas histonas que no sean tan firmes, con el mismo tamaño, o hacerlas girar de distintas formas para que la caja Tata esté también liberada, ¿ya? Y después hay otras estructuras más, pero las primeras tres son las más importantes. Y esto es lo que yo les quería mostrar con mi dibujo, hermoso dibujo hecho a mano que les hice la otra vez. Es lo que les quería mostrar de un núcleo normal de una célula en interfase. ¿Y qué es lo que vemos? Miren, les voy a dibujar. Vemos zonas súper oscuras, como esta. Todo esto de acá al lado. Todo esto es heterocromatina. Todo esto que nosotros vemos oscuro es heterocromatina. Significa que es ADN que no se está transcribiendo. Entonces tenemos zonas en el núcleo que son transcribibles porque se pueden acceder a ellas para transcribir y otras que no. Entonces todo lo que está en azul no se puede transcribir. En cambio, todo lo que está en gris, que ahora yo lo podría pintar, por ejemplo, naranjito, todo esto que está acá, así más clarito, es eucromatina y yo lo podría empezar a transcribir sin ningún problema, porque ya está descomprimido, o sea, está descondensado y perfectamente todo el complejo de la RNA polimerasa puede ingresar, se puede acoplar y puede empezar a sintetizar sin problema. Entonces, ¿qué significa esto? Que en todo nuestro sector gris claro o naranjo, amarillo, lo que sea, significa que son zonas de,
esas son regiones de ADN de transcripción constante. Son usualmente proteínas muy necesarias que se ocupan mucho o lo que sea. Entonces, obviamente, dependen del tipo celular. ¿A qué me refiero a esto? Es muy distinto a las proteínas que tiene que sintetizar una célula del epitelio, o sea, por ejemplo, no sé, de la piel, versus las proteínas que tiene que sintetizar una del endotelio intestinal. Obvio, la del intestino tiene que estar secretando, tiene que estar absorbiendo, tiene distintos transportadores, entonces van a tener distintas proteínas y van a tener que estar sintetizando distintas proteínas. Entonces por eso es que van a tener distintas zonas de eucromatina o de heterocromatina. ¿Ya? Entonces ahora en la regulación génica, vamos a pasar a la segunda etapa de este capítulo, regulación génica. ¿Por qué es importante? Ya igual se lo he comentado a varios, o sea, harto, así que debe hacerle sentido. Pero en el ADN, yo lo voy a tratar de dibujar. En el ADN tenemos la info para sintetizar. Tenemos la información para sintetizar las proteínas. Y las proteínas son las enzimas de la célula. Y esas hacen todo. Sin enzimas nosotros no podemos hacer nada. Hacen todo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es tan importante la regulación génica? Es porque si nosotros afectamos el ADN o qué parte del ADN se puede transcribir, significa que vamos a terminar afectando las enzimas que tenemos en nuestra célula y por lo tanto el metabolismo. ¿Ya? Entonces aquí les puse un ejemplo de cómo funciona la transcripción en la célula eucarionte. Tenemos nuestra membrana plasmática, nuestro núcleo y tenemos el ADN. Tenemos los intrones, los extrones y vamos pasando. Entonces, primero, la primera transcripción es que se une el complejo de ARN, la polimerasa ARN, digamos que es un promoter, ¿ya? Una zona de promotor. Se une ahí y empieza a transcribir para allá. Transcribe. Y llegamos a esto. Nuestro ARN primario significa que está inmaduro. ¿Por qué está inmaduro? Porque tenemos zonas de intrones y tenemos zonas de extrones. O sea, de exones. Entonces lo que después viene a ser para el procesamiento del RNA, que es lo mismo que la maduración, voy a ponerla aquí, maduración, maduración del RNA mensajero, es primero en el lado 5' un capping, y mira aquí lo vemos, está listo el capping. Después le hacemos splicing, es decir, sacarle todos los intrones, y como vemos, pum, todo lo amarillo para afuera, le sacamos todos los intrones, check. Y después agregarle una poli A en el extremo 3. Y aquí, miren, ahí está. O sea, este ya es un RNA totalmente maduro y significa que podemos empezar a exportarlo. Y así es como nuestro RNA sale afuera del núcleo y está aquí. Y una vez que ya está afuera, pueden venir los ribosomas. Entran los ribosomas a nuestro RNA mensajero y pueden empezar a transcribir la proteína. Así que sigamos. Uy, me adelanté. Ya no nos queda nada de este. Ahora les voy a dar 2 ejemplos de operones. Este está en su guía y además está en su clase, así que importante que lo entiendan. ¿Qué es un operón de triptófano? Básicamente es una sección del ADN que permite regular la cantidad de triptófano que va a haber en nuestra célula. ¿Cómo lo hace? Básicamente nosotros tenemos nuestra RNA polimerasa, todo el complejo, siempre va a estar unido a nuestra ADN y va a estar sintetizando. Si está unido, va a estar sintetizando. O sea, no es como que esté unido y no sintetice, no. Está unido, va a estar sintetizando. Pero cuando las concentraciones de triptófano aumentan en nuestra célula, aquí vemos el triptófano va a activar un represor que antes estaba inactivo y lo podemos ver aquí. Entonces, este represor está inactivo esperando a que venga triptófano. Y cuando viene el triptófano, mira, se une a la zona operón. Este verde es el operón. Ahí está, operón. Entonces, al unirse, inactiva y mira, tiene que salir todo el complejo de la RNA polimerasa. Entonces, bloquea la transcripción. Entonces, esto es un ejemplo, por ejemplo, de se podría considerar feedback negativo
en las concentraciones de triptofano de la célula. Entonces aquí yo se lo escribí un poquito mejor. Si tenemos altas concentraciones de triptofano, se va a autoinhibir su biosíntesis. En cambio, si tenemos bajas concentraciones de triptofano, se permite la transcripción, se permite la transcripción del gen que codifica para el triptofano. ¿Se entiende? Otro ejemplo muy similar de otro operón es el LAC-operón, LAC de lactosa. ¿Ya? No lo vi en sus guías ni en su prueba, o sea, en sus clases, pero es un ejemplo clásico, así que igual se los comento porque puede que les entre. Pero básicamente es muy simple. En vez de depender del triptofano, va a depender de la lactosa. Si nosotros tenemos lactosa, vamos a tener condiciones en que esté puesto el operón. Entonces, si por ejemplo, cuando el operón está on, significa que vamos a empezar a transcribir, ¿cierto? Entonces estas otras opciones son combinaciones de cuando hay glucosa y hay más lactosa, no transcribe. Si es que hay glucosa pero no hay lactosa, no transcribe. Si es que no hay ninguna de las dos, no va a transcribir. Pero si es que no hay glucosa pero sí lactosa, ahí, ¡pum!, empieza a transcribir inmediatamente. ¿Ya? Esto lo pueden leer un poco más en el libro, lo pueden buscar, hay hartos videos en YouTube, pero esta es la idea general. Cuando hay lactosa, comienza a transcribir un gen, esto se lo voy a escribir, eso es importante, es un gen, no me lo sé de memoria, pero que permite degradar la glucosa. Gen para la lactosa. Ya. Y aquí ya estamos en la última parte. Los reguladores de la transcripción están en una zona de regulación. ¿Qué significa eso? Para regular toda esta maquinaria de la RNA polimerasa, tenemos muchos factores que pueden estar ayudando a regularlo. En los procariontes es muy simple. Tenemos nuestro ADN, el complejo de RNA polimerasa bacterial y solamente una parte de regulación. ¿Y qué es lo que hace? Muy simple. Esto va y se une. Y cuando se acopla, como que activa a este complejo de RNA polimerasa y empieza la transcripción. ¿Ya? En cambio, en eucariontes es muchísimo más complejo. Podemos ver de partida que nuestra zona de regulación ya no es nada corta. ¿Ya? Por acá lo podemos ver completo. Acá tenemos zonas oscuras, o sea, que están tachadas. Significa que esto podría ser cientos y cientos y cientos de nucleótidos. Entonces podrían ser zonas muy largas y extensas. Pero da lo mismo, porque lo que importa es que cuando estas zonas se doblan, logran calzar con el complejo de RNA polimerasa. Entonces, independientemente de que esto está a casi que kilómetros de distancia del promotor y de la caja tapa, cuando se doble, si es que se dobla, podría llegar a juntarse aquí. Entonces ya podemos ver que en los eucariontes tenemos, mira, 1, 2, 3, 4, y aquí podríamos hasta incluso tener otro, hasta 5, 6 o muchísimos sitios de regulación, ¿ya? Esto que está en morado aquí es un mediador. El mediador no es necesario en todos los casos, pero en algunos casos sí sirve, porque por ejemplo, pues se podría decir que este sitio de regulación no le da para llegar hasta acá, entonces necesita un mediador para hacer como literal, valga la redundancia, el intermediario entre el complejo de RNA polimerasa y esta zona de regulación, ¿ya? Y creo que nos falta solo una parte de esto. Tenemos las formas de inhibir la transcripción, ¿ya? Así como esta parte de acá, que ya vimos, déjame irme para atrás, esta parte de acá, esto regula la transcripción, estas de acá pueden inhibir la transcripción, ¿ya? ¿Cómo lo inhiben? Acá hay 6 ejemplos. Les voy a hacer zoom. No puedo hacer zoom, filo, lo mismo. ¿Cómo lo hacen? Tenemos competencia de dónde nos unimos al ADN. Entonces, por ejemplo, el represor se va a unir a un lugar del ADN que no va a permitir que el complejo de RNA polimerasa se pueda unir, ¿ya? O tenemos enmascarar el lugar de superficie. Acá podemos estar afectando las histonas. Mira, hay muchísimas formas de cómo estar inhibiendo la transcripción. Y bueno, ahí pasamos a nuestro último etapa, que es la del ciclo celular. Esta es la más entretenida, la que a mí más me gusta, ¿ya? Una vez más, no voy a leer estas generalidades, ustedes las pueden leer si las entienden. Para la prueba están listos. Entonces, etapa del ciclo celular. Esto es un ciclo, ¿ya? Y partimos siempre acá, las células siempre acá. Parten en G1, que significa gap 1, ¿ya? En el gap es donde ellas crecen. Luego, si es que llegan a pasar por este checkpoint, que es el momento, los checkpoints son los lugares, los momentos en que se dice como ya está todo bien, puedes seguir, no está todo bien, no sigamos.
El primer checkpoint se relaciona con la entrada a la fase S. El entorno es favorable para empezar a replicar el ADN. Si es que es favorable y pasamos, no hay vuelta atrás. Significa que ya sí o sí vamos a tener que dar toda la vuelta, pasar por mitosis y luego volver. Entonces en este checkpoint pasamos síntesis de ADN, sintetizamos y aquí ya podemos empezar a ver los cromosomas, ¿sí? Porque ya sintetizamos el ADN, está duplicado. Luego tenemos una fase de G2 donde vuelve a crecer la célula, se vuelve a restablecer todo y tenemos un segundo checkpoint. Este checkpoint se relaciona con ¿está todo el ADN replicado? ¿Se replicó todo bien? Si está todo bien, pasamos a la mitosis, ¿ya? Estas tres etapas de G1, S, G2 se llaman interfase. Y esta, metafase. Aquí se me bloqueó eso, no sé por qué, después lo arreglo. Pero tenemos la zona de metafase. Entonces, metafase tiene distintas etapas. Profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, ¿ya? Y ojo, importante, esto aparecía en su guía. Salía, la mitosis puede ocurrir sin citoquinesis, acá la mitosis puede ocurrir sin citoquinesis y la respuesta es sí, porque existen células multinucleicas, ¿ya? Y aquí se puede ver lo mismo. La mitosis es hasta la telofase, ¿se ve? Después lo otro es citoquinesis, pero no es necesariamente mitosis. Así que para que no se confundan, la mitosis es simplemente hasta la telofase estrictamente. No necesariamente tiene que venir con una separación del citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que vemos en cada una de estas etapas? En la profase estamos viendo cómo se condensa todo el ADN. ¿Ya? Están condensando todas las hermanas cromátidas. En la prometafase se están rompiendo toda la envoltura nuclear. Ya casi no está. ¿Ya? En la metafase empiezan los cromosomas a alinearse en el ecuador. Se aparecen aquí. Después aquí pasamos por el primer checkpoint, que es, están todos los cromosomas alineados y cuando están alineados están todos unidos a estos usos mitóticos. Le voy a tratar de hacer zoom, a ver si me hace caso el... No, filo. Entonces, ¿están todos unidos al uso mitótico? Si es que la respuesta es sí, pasamos a anafase, que empezamos a separar. Estos van para allá y estos van para acá. Separamos los cromosomas. Y después en telofase empezamos a rearmar los núcleos para poder tener dos células hijas, ¿ya? Una parte importante es una forma de salir de este ciclo. Ya esto es un ciclo que las células van pasando, pueden pasar de 1 a 1000 veces en su vida. Pero hay una forma de salir, que es el G0. G0 es una etapa de pausa, de bloqueo, de inactividad. Y ocurre para las células que están especializadas. Por ejemplo, las neuronas o las células musculares. Estas células musculares, una vez que pasan por el ciclo y se dividen, luego pasan a G0 y nunca más vuelven a dividirse. Porque ya están diferenciadas, entonces es muy difícil que se vuelvan a crear. Entonces, básicamente, perfectamente podrían vivir toda la vida así. Y la única forma de tener otra es que se cree una de nuevo, ¿cachai? Pero no es que nazca de otra célula por este ciclo celular. En la fase G0 también puede ocurrir cuando el entorno está muy desfavorable. Por ejemplo, esta parte de aquí, que es el G1, si es que el entorno es adecuado. Si no es adecuado y está muy mal, puede que entre en una fase G0 también. ¿Ya? Otra cosa que les pueden preguntar, o es importante saber, de todo el cuerpo, la gran mayoría de las células están acá, en G1. ¿Ya? Después la segunda cantidad de células son las que están acá, en G2 y en mitosis. Y el último son los que están en síntesis. Como la síntesis es una etapa relativamente corta y rápida, es difícil que haya muchas células que estén en esa etapa a la misma vez. Creo que, a ver... ya, y esto es una cosa que les preguntaban en su guía. Las células embrionarias se replican independiente de los checkpoints. Ya, en su guía salía qué parte o qué cosa se saltan las células embrionarias. Y la respuesta es se saltan los checkpoints. No le hacen caso a los checkpoints. Como las células embrionarias se tienen que reproducir rápido, están programadas para reproducirse cada cierto tiempo. Entonces, da lo mismo si es que su entorno es favorable o el checkpoint le dice que no. Si es que llegó su tiempo de replicarse, lo va a hacer. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos la regulación de este ciclo celular. ¿Cómo se regula? Se regula por las ciclinas y las CDK y el complejo APC. Ya, vamos a partir con el primero, que es las ciclinas y las CDK. Las CDKs, voy a explicarles al tiro, son quinasas. Son quinasas dependientes de ciclina. Entonces significa que se fosforilan para activarse y se fosforilan solo cuando hay ciclinas. Entonces vamos a partir. Se llaman ciclinas de partida porque si se pueden...
si se pueden dar cuenta, van suben, bajan, o la otra sube. Entonces tienen ciclos cíclicos que van cambiando y se van repitiendo después de cada etapa. Pues ganamos G1, S, G2 y pues volvemos. Y volvemos. Entonces todo esto es cíclico, siempre se repite, ¿ya? Entonces las concentraciones de las ciclinas con el CDK, esto es a lo que yo me refiero. Lo que está en rojo es el CDK, lo que está en verde es la ciclina, ¿ya? Y eso es lo que nosotros podemos ver acá. Mira, entonces a ver, voy a tratar de dividírselos, pero esto de acá es la explicación de CDK y esto para acá es la explicación del complejo ARP-C2. Entonces vamos a partir con las CDK, que ya es lo que estoy hablando. Es lo que ya estoy hablando. Entonces, tenemos la CDK, que es esto rojo, que al unirse a una ciclina se fosforila, ¿cierto? Están unidas. Si están ambas unidas y fosforiladas, van a estar activas. Ahora, esto se puede inactivar si es que se vuelve a fosforilar. O sea, si es que hay una segunda fosforilación, se inactiva. Se llama fosforilación inhibitoria, ¿ya? Otra forma de regular la CDK, es con el complejo o la proteína P27, ¿ya? El P27 es un inhibidor de CDK. Entonces lo que hace es que lo bloquea, ¿bien? Entonces al bloquearlo queda completamente bloqueado. Y se les llama CKI porque son inhibidores de las CK. Súper simple, ¿ya? Y después tenemos el APC. Sé que los nombres suenan raros, pero no se preocupen, son súper simples. Se llama APC porque es el Anaphase Promoting Complex. O sea, es el complejo promotor de anafase. Así de simple. Entonces, cada vez que esté el APC, vamos a pasar a metafase. Y así vamos a poder terminar la etapa de mitosis. ¿Cómo funciona? Tenemos acá dos subunidades y tenemos las ciclinas. Cuando estas dos subunidades del APC se unen, se va a activar el complejo APC. Esto más unas cuantas ubiquitinas van a poliubiquitinar a la ciclina. ¿Qué significa eso? La ubiquitinización es una marca que se le pone a las proteínas para que las vayan a degradar, ¿sí? Entonces, si es que tenemos esto, es el equivalente a degradación. Entonces, es lo que yo les puse acá abajo. La ubiquitinación es una marca para que las proteínas se vayan a degradar a los proteosomas. Entonces significa que la ciclina va a desaparecer. Y de hecho, por eso es que miren cómo baja la M-ciclina. Llega el complejo ARPC, o sea, APC, y inmediatamente baja la ciclina porque todas se degradaron en los proteosomas. Entonces, cuando ya no tengamos más M-ciclina, vamos a poder recién terminar la metafase, o sea, la mitosis. Listo. Ahora vamos a pasar a esta segunda etapa, que son las coecinas. La pregunta es, ¿cómo se mantienen las proteínas en la cromatía tan unidas después de la fase S? ¿Cierto que en la fase S nosotros sintetizamos? ¿Cómo se mantienen unidas? La respuesta es con coecinas. Las coecinas son simplemente arcos que mantienen las hermanas cromátidas unidas. Y esa es la respuesta, súper simple. Lo otro es lo que les dije al principio. Si es que la mitosis puede ocurrir sin citoquinesis, la respuesta es sí. Porque existen sinsitios. ¿Qué son los sinsitios? Son células multinucleicas. Por ejemplo, los miocitos en las células del músculo cardíaco, o puede ser los megariocitos, que son las células de la médula ósea. Y acá les puse un ejemplo. Este es un ejemplo de una bacteria, eso sí. Pero bueno, miren, van teniendo puras células. Acá hay muchos núcleos y es el mismo citoplasma. Y después tiene un proceso que se llama celularización. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente crean células, como divisiones entre medio y listo. Y aquí ya están todas las células listas. Y nos queda lo último de esto, que es el cáncer y la proliferación anormal. ¿Qué es un protooncogen? ¿Qué es un oncogen? Un mitocogen. O sea, un mitógeno. El protooncogen son genes normales. Clave. Son normales, no es que tengan problemas. Son simplemente genes que están relacionados con el crecimiento y la división celular. Y en caso de que tengan una mutación, como dice acá, van a convertirse en oncogenes. Y estos son los malos. Los oncogenes son los malignos, porque convierten a la célula en maligna o cancerígena, ¿ya? Pero no se confundan, los protooncogenes no son genes malos, todos los tenemos. Son simplemente genes que en caso de tener una mutación podría ser muy peligroso. Los mitógenos, por otro lado, son factores que activan hasta el G1 y a la CDK, ¿ya? No sé si me expliqué bien con la CDK, pero son las CDK las que hacen que se regule el ciclo celular. Entonces,
si es que nosotros tenemos mitógenos que afectan a estas CDKs, vamos a tener la escoba, porque se va a afectar el ciclo celular y vamos a poder tener un tumor, ¿ya? Les aprovecho de hacer, no les hice la referencia antes, pero ponte tú, son nombres súper precisos, porque si es G1/S CDK, significa que es una CDK que fomenta el paso de la G1 a la S, o sea, para que pase por esta etapa de start, que es el checkpoint. ¿Cierto que les conté que si es que pasaban el checkpoint no había vuelta atrás? Este es el checkpoint. Entonces, esta ciclina con esta quinasa, dependiente de ciclina, si es que pasan y se activa, no hay vuelta atrás. Luego tenemos la SCDK, que inicia la replicación del ADN. Luego tenemos la MCDK, que es para pasar a la mitosis. Y obviamente cada una está relacionada con su propia ciclina. Entonces, el complejo CDKG1S tiene su propia ciclina, lo mismo con el S y lo mismo con el M. Y cada una se une juntas, esta con esta, esta con esta. Perdón la redundancia, pero era para que les quedara clarito como el agua. Y bueno, entonces, si tenemos estos mitógenos que están afectando a nuestros complejos CDK, que es el que marca la entrada al ciclo celular, nos va a quedar la escoba. Nos va a quedar la escoba y vamos a tener un ciclo celular que no va a estar parando, a pesar de que nosotros no queremos que se esté replicando las células. Y además es que inactivan a los supresores tumorales. Y esto es terrible. Un ejemplo de los mitógenos son los factores de crecimiento. Ya, ahí se los voy a dejar. Los factores de crecimiento son mitógenos. ¿Por qué? Porque son factores que permiten... estaba justo leyendo algo. Los factores de crecimiento son mitógenos porque participan en promover a que las células entren al ciclo celular para empezar a replicarse. O sea, al final uno para crecer necesita tener muchas células y necesitamos que las células se repliquen mucho. Entonces, por eso los factores de crecimiento se pueden considerar mitógenos. Características de las células cancerígenas, bastante simples. Uno, son inmortales. O sea, no le hacen caso a los checkpoints y crecen. O no le están haciendo caso a las señalizaciones de apoptosis y significa que no se están muriendo o desarmando como corresponde. Luego, no se inhiben por contacto, así que cuando llega están muy apretadas o ya no es necesario seguir creciendo, no detectan eso y siguen creciendo. Y la proliferación independiente de los factores tróficos. Esto es que no le hacen caso a los checkpoints. Bueno, y los supresores tumorales es ya la última gotita, el último conchito, es que tenemos PRB, que es la proteína retinoblastoma. Este es un supresor tumoral súper conocido y regula el paso de la G1 a el S. ¿Ya? Es parte de este checkpoint que les había dicho, el número 1. Una mutación en este gen produce cáncer a la retina. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos nuestras células en G0 cuando están en pausa, ¿ya? Y nuestro retinoblastoma está bloqueando una proteína reguladora que va a iniciar la transcripción o la replicación. Entonces simplemente la mantiene bloqueada. Pero cuando tenemos factor de crecimiento se va a activar nuestra G1-CDK, o sea, significa que vamos a entrar al ciclo celular y esta CDK, como era una quinasa, les conté, va a fosforilar a esta proteína retinoblastoma. Y eso va a soltar esta proteína reguladora y va a empezar la proliferación. ¿Ya? Y tenemos el último, que es el P53. Este es clave. Es un regulador de transcripción que es fundamental para la apoptosis. ¿Ya? Controla la expresión del P27. ¿Se acuerdan cuál era el P27? Se los mostré. Este es el P27. ¿Y qué es lo que hace el P27? Bloquea a CDK, o sea, para que cuando ya no sea necesario seguir entrando al ciclo celular, se pueda parar. Entonces, el P53 es muy importante porque controla eso. Si es que no está funcionando, el P27 no va a funcionar, no se va a bloquear el complejo CDK ciclina y significa que vamos a tener una proliferación celular muy grande. Lo otro es que se activa por señales de daño. Cuando tenemos una célula que está dañada, va a liberar un químico que va a activar esta proteína P53. ¿Ya? Y los tres efectos más importantes es que bloquea el avance del ciclo celular, porque tenemos a la P27, obvio. La senescencia, que es las células se empiezan a poner viejitas, empieza a calcular eso, y es parte de la apoptosis. ¿Ya? Y eso ha sido todo, nada más. Así que nada.